pasar de un estado más violento. Así que se va a necesitar más energía para llegar. Ujú. ¿Alguien tiene otra opinión? No, bien. Sí, más o menos es por ahí. Sí, y tiene que ver con la fuerza de atracción, ¿sí? Se consume mucha más energía tratando de ir hasta un estado tan desordenado como es el estado gaseoso, ¿sí? Y por eso también lo que dijo Francisco está bien, ¿sí? Pero complementa con esto, que básicamente llegar a un estado totalmente desordenado cuesta mucha energía. Ese es el estado gaseoso. Por eso los calores de vaporización son mucho más grandes, porque ya ahí se trata de vencer todas las fuerzas de atracción, hacerlas prácticamente nulas. Y eso requiere de energía. Bien, pero esa energía involucrada en los cambios de estado, porque no es solo el cambio de estado, es todo un proceso, ¿sí? ¿Cómo la podemos medir? La podemos medir por medio de una curva de calentamiento, en donde eh, el perfil de esta es como la figura que vemos aquí, en donde se ve como si fuera una escalera y vemos como en este tramo de aquí hasta aquí es el estado sólido. Una vez que se llega a 0 grados en el caso del agua, ¿sí? Empieza a absorber energía hasta que todo el hielo se convirtió en líquido, ¿sí? Y este tramo en rojo aquí es el calor de fusión. Luego de allí empieza a aumentar la temperatura otra vez, o sea, a absorber energía hasta llegar al punto de ebullición. A partir de allí, entonces, la sustancia empieza a absorber energía, ¿sí? Hasta que todo el líquido se transformó a gas. Y este tramo que está aquí en rojo es el calor de vaporización. Una vez se han evaporado todas las moléculas, entonces la temperatura sigue aumentando, ¿sí? Y para tener un vapor sobrecalentado. Bien, entonces, para los efectos prácticos, ¿sí? De las curvas de calentamiento, vemos que entonces la energía allí se calcula en base a la gráfica. Por eso, siempre que tengo un problema de estos, es bueno entonces tener la gráfica para poder entonces explicar el fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí. Bien. Dice aquí, calcule el calor necesario para transformar. Sí. Para transformar 500 gramos de vapor de agua desde 150 grados Celsius hasta hielo a menos 150, digo, a menos 50 grados Celsius. Y me dan todos los datos, calor específico para el hielo, el agua y el vapor. Aquí están los tres valores distintos y los calores de vaporización y de fusión del agua, que es 6.01 de fusión y 40.67 kilojoules por mol el calor de vaporización. Bien, ahora, pero ¿cómo
se hace esto? Bien, tenemos la curva de calentamiento. Dijimos que había varias etapas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. En el caso general, ¿sí? De abajo de líquido hacia vapor, estamos calentando. Y el calor generado allí se calcula como Q igual a MC delta T. En este caso, igual en el caso del líquido y en el caso del gas. O sea, mientras está calentándose, se aplica la ecuación Q igual a MC delta T, y por ello es importante hacer la gráfica para saber cuál es la temperatura en donde estoy, de dónde parto y cuál es la temperatura a la que llego. Bien, entonces, entonces en el caso de el hielo, aquí o donde está la línea ascendente o descendente, el agua líquida y el vapor de agua, se utiliza Q igual a MC delta T, y allí los valores van a dar positivos si estoy calentando, o sea, si voy de abajo hacia arriba. En el tramo de aquí del calor de fusión se utiliza Q igual a M delta H de fusión, ¿sí? Y allí entonces la masa hay que convertirla a moles porque los calores de fusión están en kilojoules por mol. Entonces, y en Q4, aquí en la zona plana de este lado, es el calor de vaporización, entonces M delta H, ¿sí? Y ese delta H, ¿sí? Va a estar en kilojoules, ¿sí? Por mol, y por lo tanto la masa hay que convertirla a gramos. Bien, entonces cuando estoy enfriando, ¿sí? En lugar de ir de aquí hacia allá, voy de arriba hacia abajo. Y ahora enfriando, los delta T van a dar negativos. Y todos los valores aquí calculados van a ser negativos. Entonces, para ello, pero como las ecuaciones Q2 y Q4 no tienen delta T, entonces el signo menos no va a salir allí. Tengo que ponérselo sabiendo que estoy enfriando. ¿Sí? En los otros, el delta T da el valor negativo. Bien. Entonces, al final, el calor total es la suma de los 5 calores, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces ahora sí, yendo al ejemplo, como vamos, estamos enfriando, vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Esta es la gráfica. Siempre es bueno hacerla para ver las temperaturas. Entonces, empezamos en Q5, aquí. Y allí es MC delta T, pero ese es vapor. Entonces M son 500 gramos, calor de fusión, calor específico del vapor de agua es 1.84 joules sobre mol Kelvin, y es lo que ponemos aquí, 1.84 joules sobre grados Celsius o Kelvin, ¿sí? Es indiferente porque el delta T se lleva la conversión, sí, aunque la hagamos a Kelvin. Bien, y esto nos da menos 46.000 joules, o sea, en kilojoules dividido por 1000 y me da menos 46 kilojoules. Bien, vamos a Q4. Q4 es la primera zona plana, la del calor de vaporización. Entonces es menos M delta H de vaporización, y fíjense que el signo menos se lo puse yo, contrario acá que da menos por el delta T. Entonces aquí es menos 500 gramos por un mol de agua que pesa 18 gramos, cancelo gramos y me quedan moles, y ahora multiplico por el delta H de vaporización, que es 4067 kilojoules por mol, y eso nos da menos 1129.7 kilojoules. Bien, Q3, ahora Q3 es aquí, ¿ya? Y entonces allí, para Q3, ¿sí? Tenemos que
es MC delta T, 500 gramos por 418, que es el calor específico del agua, por delta T, que es 0 menos 100 grados, de aquí a aquí, porque voy calentando, ¿sí? Y allí sale el signo menos, que nos da menos 209.000 joules, o sea, entre 1000 menos 209 kilojoules. Bien, vamos a Q2. Q2 es la zona del calor de fusión. Aquí, plana también, no hay delta T, entonces es menos 500 gramos por un mol de agua que pesa 18 gramos, cancelo gramos y ahora y me queda mol y lo multiplico por el calor de fusión que está en kilojoules por mol, cancelo mol y eso da menos 166.9 kilojoules. Y por último, Q1, que será MC delta T. Entonces Q1 va a ser 500 gramos por 209 joules sobre grados Celsius, que es el calor específico del hielo, por delta T, que es menos 50 final, menos el inicial, que es 0, ¿sí? Y eso nos va a dar negativo también aquí, menos 52.250 joules, o sea, menos 52.3 joules. Bien, kilojoules, perdón, aquí es joules. Bien. Y luego entonces el calor total será la suma de todos los calores aplicándole el signo porque todos son negativos, ¿sí? Y eso al sumarlos todos nos da menos 1604 kilojoules. Bien, preguntas hasta ahí. Revisen los cálculos y me dicen. Bien, entonces, como ven, siempre la forma de calcularlo es la misma. Siempre es bueno hacer la gráfica primero eh, para ubicarse en donde estoy. Bien. Entonces, continuemos. La presión de vapor.
Bien. Algunas moléculas en un líquido tienen la energía suficiente para escapar a cualquier temperatura. Así, a medida que la temperatura se eleva, la fracción de moléculas que tienen la energía suficiente para escapar va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, tal y como lo muestra el perfil de energía aquí, ¿sí? Vemos cómo a medida que aumenta la temperatura, entonces la energía cinética va aumentando y se pueden entonces ir evaporando más moléculas. Bien. Así, a medida que más moléculas escapan del líquido, la presión, ¿sí?, que éstas ejercen va en aumento. ¿Sí? Y entonces el líquido y el vapor alcanzan un estado de equilibrio dinámico en el cual las moléculas de líquido que evaporan y las moléculas de vapor que condensan lo hacen a la misma velocidad. Bien, entonces, así vemos que ¿sí? En ese equilibrio dinámico, mientras el sistema sea cerrado, se van a mantener allí yendo, condensando y evaporando. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la que su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, vemos que este valor es típico de cada sustancia porque depende de las fuerzas de atracción, ¿sí? Y de la presión. Entonces, el punto de ebullición normal es la temperatura a la que su presión de vapor es de 760 torr, o sea, una atmósfera, ¿sí? Y vemos que para el agua, el punto de ebullición normal, que será a 760, es 100 grados Celsius. Para el alcohol etílico es 78.3 y para el éter dietílico es 34.6 a 760 torr, pero podemos tomarlo también a cualquier presión, ¿sí? A cualquier presión y será el punto de corte aquí en la gráfica. Bien. Entonces, pero ¿cómo sabemos de acuerdo a la presión y la temperatura en qué, cuál es la microestructura de una sustancia a una condición específica de temperatura y presión? Entonces, por medio de los diagramas de fases. Entonces, un diagrama de fases, ¿sí?, es un mapa en donde aparecen, ¿sí?, las diferentes microestructuras que adquieren las sustancias bajo condiciones de presión y temperatura y el estado en el que se encuentran. Así, todo diagrama de fases se representa con esta forma: una línea que sale de este sector del origen hacia arriba y llega a un punto en donde a partir de allí sale una línea hacia arriba y sale una hacia la derecha. Ese punto allí marcado con una T se llama punto triple. Y se dice de él esto porque es el único punto en el diagrama de fases en donde coexisten en equilibrio la fase líquida, sólida y gaseosa. Bien. Así entonces, el otro punto importante allí es el de la curva que sale hasta la derecha hasta un punto C. Ese punto es el punto, se llama punto crítico. Y allí se define una temperatura crítica y una presión crítica, porque a partir de allí, entonces, se tiene un fluido supercrítico. Ahora vemos qué es eso. Y las figuras aquí, en el sólido, esta es la microestructura, en el gas,
partículas alejadas, y en el líquido esta es la microestructura que existe. Bien, entonces, miremos cómo es. La línea encerrada en el círculo es la interfase líquido-vapor, ¿sí? Esta que va hacia acá. Inicia en el punto T, punto triple, y allí entonces se extiende hasta el punto crítico C. Sobre esa temperatura y esa presión críticos, el líquido y el vapor no pueden diferenciarse uno del otro. O sea, no hay la certeza de que se tenga o líquido o vapor. Bien, entonces, cada punto a lo largo de esa línea es el punto de ebullición de la sustancia a esa presión. Bien. La línea de arriba, ahora encerrada en el círculo, la de arriba. ¿Sí? Es la interfase líquido-sólido. O sea, si en la anterior era líquido-gas, allí se daba la vaporización y la condensación. Aquí se va a dar la fusión y la congelación. Entonces, a lo largo de esta línea se puede encontrarse el punto de fusión a cada presión. Bien. Y el tercer segmento. Debajo del punto triple, sabemos que la sustancia no puede existir en estado líquido. Eso lo muestra el diagrama de fase sin necesidad de tener que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque debajo del punto triple es hacia acá y allí no se encuentra la fase líquida. Bien, entonces, a lo largo de esa línea, ¿sí? Esta de aquí, están en equilibrio el líquido, digo, el sólido y el vapor. O sea que allí se va a dar la sublimación y la deposición. Bien. Vamos, perdón, veamos el diagrama de fases del agua. En el diagrama de fases del agua vemos que, contrario a los anteriores, ¿sí? La línea de equilibrio sólido-líquido está inclinada hacia la derecha. En el caso del agua está inclinada hacia la izquierda, hacia atrás, ¿sí? Ello explica el comportamiento anómalo del agua. Se debe a la intensidad de las fuerzas de Van der Waals, o sea, los puentes de hidrógeno en el agua, ¿sí? Y la pendiente de esa línea es negativa, lo cual indica que a medida que se aumenta la presión a una temperatura justo debajo del punto de fusión, el agua cambia de sólido a líquido aquí. Aquí a lo largo de una línea. Bien. Entonces, también nos fijamos que el punto de fusión está ligeramente detrás del punto triple, ¿sí? Entonces, ello explica también el comportamiento del agua y vemos que si variamos para una misma, aquí, si variamos la presión a una temperatura justo debajo del punto de fusión, el agua cambia de sólido a líquido, ¿sí? Rápidamente, aquí. Entonces, esa es la característica, ¿sí? De esta sustancia y por ejemplo explica por qué hay debajo de los casquetes, de las capas de hielo polares hay agua líquida. Bien, el diagrama del dióxido de carbono ese sí se comporta de acuerdo a las predicciones. La línea de equilibrio sólido-líquido está inclinada otra vez a la derecha como debe ser. Sí. Pero ¿qué es rescatable aquí? Que por debajo de 5.11 atmósferas, ¿sí? El CO2 sublima, ¿sí? Y, o sea, que pasa directamente de sólido
a gas. Bien, es para hacer un diagrama de fases. Bien, los sólidos. Bueno, antes de ir a los sólidos, miremos aquí. Sí. Sí, bueno, que este ejercicio de construir el diagrama de fase se guían por estos de acá, ¿sí? Y construyen el diagrama de fase con esos parámetros, uniendo los puntos de acuerdo al diagrama a un ejemplo de diagrama de fases. Bien, entonces, los sólidos se pueden dividir en sólidos cristalinos y sólidos amorfos. En los sólidos cristalinos, allí las partículas están en arreglos altamente ordenados. O sea que lo podemos dividir en dos grupos: los sólidos cristalinos, donde hay un arreglo altamente ordenado, y los sólidos amorfos, en los que no existe un orden en el arreglo de las partículas. Más aún, en los sólidos cristalinos, en ese arreglo ordenado, podemos diferenciar una unidad base que se repite indefinidamente, generando una red perfecta, mientras que en los sólidos amorfos esa característica no es observable. Bien. Consecuencia de ello es que los sólidos cristalinos funden a una misma temperatura y los sólidos amorfos funden en un rango de temperatura. Bien. En los sólidos iónicos, por ejemplo, allí los cristales iónicos se organizan, ¿sí?, en arreglos en donde maximizan las atracciones y minimizan las repulsiones, tratando siempre de mantener la perfecta cohesión. Y en ese caso habrá dos tipos de empaquetamiento: el tipo AB, así como este AB, AB, o del tipo ABC, ABC. O sea, que el arreglo va escalonando para evitar repulsiones. Entonces, la mayoría de los sólidos cristalinos, ¿sí?, se forman en 4 redes. La red cúbica centrada en la red cúbica simple, la red cúbica centrada en el cuerpo y la red cúbica centrada en las caras. Y vamos a ver que obviamente la red cúbica centrada en las caras, ¿sí?, al tener mayor disponibilidad de núcleos, ¿sí?, es la estructura más compacta que existe, ¿sí?, y se le llama así también estructura cúbica de empaquetado compacto. Entonces, las figuras aquí que vemos es la celda unitaria de una red cúbica simple, una cúbica centrada en el cuerpo y una cúbica centrada en las caras. Bien, entonces, pero las sustancias cristalinas se observan, ¿sí?, se conforman de 7 sistemas cristalinos y 14 retículos. Bien, ¿qué es eso? Hay 7 sistemas cristalinos básicos, que son el sistema cúbico, sistema monoclínico, sistema tetragonal, sistema triclínico, sistema hexagonal, sistema ortorrómbico y romboédrico. Estos son los 7 sistemas cristalinos. Pero aparte de ello, entonces, ¿sí?, el señor Bravais encontró que entre ellos, ¿sí?,
van a aparecer diferentes formas de distribución de las partículas en la red. Y por ello entonces encontró que había 14 retículos, 14 redes reticulares. Sí, sí. Aquí aparecen las 7, las 14 por grupos, ¿sí? En donde los puntos reticulares son las esferitas azules de las esquinas y el centro y de todos lados. Entonces, esa es la clasificación de los sólidos cristalinos y vemos que la red cúbica aporta 3 retículos, la red monoclínica aporta 2 retículos, la red ortorrómbica aporta 4 retículos y la tetragonal 2 retículos. Bien, las demás tendrán uno solo. Entonces, dentro de los arreglos básicos en los cristales, ¿sí? Vemos que en un corte transversal de esto vemos cómo se distribuyen los grupos o átomos en la celda unitaria. Y vemos que en la cúbica simple, si hay un octavo de átomo en cada esquina y un octavo por 8 esquinas da 1. Y esa es la red cúbica más pequeña que existe. En el segundo caso hay uno en el centro. Ello hace que la celda sea más grande, ¿sí? Porque hay uno en el centro y un octavo por esquina. Y ¿sí? También, entonces la red cúbica centrada en las caras, vemos cómo hay un octavo de átomo por esquina y medio átomo en las caras. ¿Sí? Resolvemos esto para obtener un valor por celda unitaria. ¿Sí? Esta última, si tiene 6 lados por un medio da 3, más un octavo por 8 esquinas da 1, más 3, 4, ¿sí? 4 grupos o 4 átomos por celda unitaria. Bien. Así se puede determinar por medio de esa configuración la fórmula empírica de los sólidos cristalinos. Por ejemplo, aquí mostramos el cloruro de cesio, el sulfuro de zinc, el difluoruro de calcio, ¿sí? Veamos ahora qué son los tipos de enlaces en los sólidos cristalinos. Bien, habrá 4 tipos de sólidos, ¿sí? El sólido molecular, en donde las partículas unitarias son átomos o moléculas, ¿sí? Y allí se dan o existen las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas dipolo-dipolo, los enlaces de puente de hidrógeno serán las fuerzas que puedan estar en este caso. Bien, está el sólido de red covalente. Allí los átomos están conectados en una red de enlaces covalentes. Bien, entonces, y la fuerza entre las partículas, enlaces covalentes. Bien, entonces, los sólidos iónicos, las partículas allí involucradas son iones positivos y negativos, ¿sí? Las fuerzas de atracción entre las partículas serán las fuerzas atracciones electrostáticas, ¿sí? Y en el caso de los sólidos metálicos, las partículas presentes serán átomos metálicos, obviamente, y las fuerzas entre las partículas va a ser el enlace metálico. Bien, preguntas. Entonces, miremos algunos ejemplos. Los sólidos de red covalente y sólidos moleculares. El diamante, los diamantes son un ejemplo de un sólido de red covalente. ¿Por qué? Porque en él los átomos están enlazados covalentemente entre sí. Todos por donde lo miremos, ¿sí? Eso es lo que es un sólido de red covalente. Todos los átomos están enlazados de esa forma. Bien, entonces, este tipo de configuración es la más estable que se conoce y por eso el diamante es el material más fuerte que existe en la Tierra.
tienden a ser duros y a tener puntos de fusión altos. El grafito es un ejemplo de un sólido molecular. En él, los átomos se mantienen juntos a través de fuerzas de Van der Waals. Tienden a ser blandos y a tener puntos de fusión más bajos. Por ejemplo, el grafito. ¿Sí? Alguien dirá, pero es que los dos son covalentes. Sí, pero en el grafito se forman, ¿sí?, láminas, ¿sí?, o capas de grafito y luego esas capas se unen a otras. Esto, ¿sí?, lo hace quebradizo, ¿sí?, y que tiendan a ser blandos y a tener puntos de fusión más bajos. Bien, los sólidos metálicos. Los metales no están enlazados en forma covalente, pero la atracción entre los átomos es tan fuerte como para ser consideradas fuerzas de Van der Waals. En los metales, los electrones de valencia están deslocalizados a lo largo del sólido. Bien, entonces, esto es lo que corresponde con el estado líquido y el estado sólido. Bien, ahora vamos a trabajar en esta actividad. Un momento. Bien, entonces, les envié esta práctica